La Guardia Civil ha liberado a 7 personas extranjeras que estaban siendo explotadas laboralmente en Valbarda la Torre, en la provincia de Ávila. Es la continuación de una operación similar que se desarrolló en el mes de marzo y a la que corresponden estas imágenes. Trabajaban podando y cortando encinas en una dehesa sin contrato y sin estar dadas de alta en la Seguridad Social. Hola, ¿qué tal? El empleador, o mejor dicho, el presunto explotador, se aprovechaba de la vulnerabilidad de sus víctimas. La Guardia Civil le investiga como presunto autor de 3 delitos contra los derechos de los trabajadores. Hablaremos de ello. Y la actualidad pasa por el encuentro que a esta hora mantiene Pedro Sánchez con los parlamentarios socialistas de las Cortes ya disueltas. El adelanto electoral ha tenido consecuencias como las más de 60 leyes que estaban en trámite y que decaen por esa circunstancia. Hoy abordaremos ese tema también. Tenemos aún muy frescas estas imágenes de las votaciones del domingo, pero donde no acudieron a las urnas ninguno de sus 24 vecinos es en Villaseca de Arciel, en Soria. No estaban de acuerdo con que los candidatos que presentaban PP y PSOE a la alcaldía fueran personas de fuera del pueblo, así que lo manifestaron así, negándose a votar. Y en el tiempo del análisis, hoy hablamos de la enseñanza del español para extranjeros. Castilla y León es uno de los destinos preferidos. Veremos qué importancia tiene este sector aquí en la comunidad y cómo afronta los retos de futuro, entre ellos ampliar su público objetivo y la aplicación de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Aquí comienza Está Pasando. La actualidad hasta ahora pasa por el Congreso de los Diputados. Hoy Pedro Sánchez reúne a los parlamentarios socialistas. Eduardo. Sí, Pilar, porque como ya vimos ayer martes, los partidos políticos empiezan a mover ficha de cara a esas elecciones del 23 de julio. Y con las Cortes ya disueltas, esta mañana es el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE el que se dirige a los diputados y senadores de su partido. Comparece a esta hora con el reto de remontar los malos resultados del pasado domingo. Pedro Sánchez interviene a esta hora en el Congreso. Escuchamos en directo qué está diciendo. Los diputados y senadores están en la sala Ernest Lluch, aplauden a Pedro Sánchez, que continúa con su intervención en el Congreso. Somos un país próspero, plural, abierto, trabajador, jovial, solidario. Y sobre todo, somos un país con un afán de progresar, de avanzar. Y en este momento en el que tanto está en juego, en un mundo en cambio, en transformación, no podemos permitirnos el lujo de retroceder ni un centímetro de suelo. Todo lo contrario, debemos acelerar el paso de nuestros avances si queremos aspirar a lograr la mejor de las Españas. Pues esas consignas, esas primeras directrices del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE a sus diputados y senadores de cara a esa campaña electoral de las generales que empezará el próximo 7 de julio. Congreso y Senado, cámaras que ya están disueltas y su actividad, por lo tanto, interrumpida. Eso quiere decir que más de 60 leyes se quedan sin aprobar y los ciudadanos, por citar algún ejemplo, sin ayuda de 100 euros para familias con hijos, ni derecho al olvido oncológico al contratar una hipoteca, ni límite de 3 minutos de espera en la atención telefónica. Son solo 3 ejemplos de todo lo que queda en suspenso. Moisés Ruiz es experto en liderazgo político y profesor de la Universidad Europea. Muy buenos días, Moisés. Hola, muy buenos días. He hecho un pequeño resumen. Son 62 leyes, algunas tramitadas por la vía de urgencia, que se quedan sin tramitar. Eso tampoco quiere decir que el siguiente gobierno, sea el que sea, las vaya a retomar, ¿no? Bueno, no quedan en el olvido, están ahí. Han sido en algunos casos leyes que estaban pendientes de la ratificación del Congreso de los Diputados o del Senado, pero el siguiente gobierno puede hacer de nuevo uso de ellas, retomarlas y
reiniciar el proceso final para su aprobación. Profesor, hay muchos asuntos que se quedan en el camino, por tanto, a la espera de si se retoman o no. Los más interesantes para el ciudadano, entiendo, son permisos, ayudas económicas o temas de salud mental, ELA o el olvido oncológico, ¿no? ¿Qué es lo más importante que se queda un poco en el tintero ahora, en pausa? Bueno, pues a ver, se queda en pausa, pero hay algunas leyes que el órgano que legalmente se constituye después de la disolución de Cortes Generales y de Senado es la Diputación Permanente, que está compuesta por 21 miembros representados de todos los grupos parlamentarios. Y en medidas, por ejemplo, las medidas anticrisis, que estaban pendientes de ser prolongadas, referidas a la inflación, rebajas fiscales, factura de la luz, IVA, etcétera, pues la Diputación Permanente puede retomar y prolongar estas medidas anticrisis, o el decreto en contra de la sequía, que era pues muy importante, ayuda para agricultores. La Diputación Permanente también puede hacer, en uso de sus funciones, puede intervenir y hacer que estas leyes pues continúen adelante. Pero bueno, luego hay otras que efectivamente pues, van a tener que esperar a que se vuelvan a constituir las Cortes, que será ya por mediados de agosto. Pues, por ejemplo, la ley del cine y de la cultura audiovisual, la ley de enseñanzas artísticas, la que tú has pronunciado, el olvido oncológico, algo que era pues una de las, digamos, de los asuntos ideológicos más importantes de esta legislatura, que ha puesto mucho énfasis el Gobierno en ir adelante con ello, que es el de la salud mental. Todas esas ayudas que ha prometido el presidente del Gobierno en campaña, pues quedan ahí en el limbo y pendientes de que el próximo Gobierno retome esta iniciativa y la saque adelante, ¿no? La ley de familias también, parte de la ley de viviendas, algunos aspectos de la ley de viviendas también quedan ahí. Bueno, esto es así, es la democracia, pues tiene estas ausencias legislativas y, bueno, son estas leyes que no tienen por qué desaparecer o olvidarse, sino que bueno, dentro de 2 meses y medio pueden volver otra vez a su tramitación legal. Claro, profesor, acaba de indicar que algunas de esas leyes o medidas fueron promesas electorales de la pasada campaña electoral. No sé si el hecho de que no se puedan llegar a aprobar va a pasar factura de cara a la siguiente campaña electoral, la de las generales de julio. Bueno, alguna de ellas puede protagonizar el argumentario de la campaña electoral. En el caso, yo veo la ley de salud mental puede estar presente en los mítines y en el comportamiento político, la conducta política de los representantes y líderes que se presentan a las elecciones, por ejemplo, ¿no? Yo creo que la ley de salud mental, la ley de vivienda, pues también puede ser utilizada tanto por oposición como por el actual presidente de gobierno. O sea que ahí van a estar y buena parte de ellas pasarán a ser protagonistas de esta campaña electoral y protagonistas de bueno, pues el futuro que pueda tener ideológicamente el siguiente gobierno. Desde luego nos esperan meses de promesas, alguna nueva y alguna rescatada de estas que se han quedado un poco en suspensos. Moisés Ruiz, experto en liderazgo político y profesor de la Universidad Europea, gracias por acompañarnos en directo en Está Pasando. De acuerdo, buenos días, un abrazo. Un saludo. Otra circunstancia de este adelanto electoral es que será, como saben, en pleno verano, en julio. Muchos se han dado prisa para pedir el voto por correo porque saben que estarán fuera y si les toca mesa pueden alegar y la Junta Electoral estudiará su caso o cancelar sus vacaciones sin que, como nos dijeron ayer en la OCU, pierdan el dinero. Pero nos hemos ido a una agencia de viajes en Burgos para preguntar. Isabel Miñón, buenos días. ¿Qué están haciendo los que ya tienen alguna reserva hecha?
Así es, julio es el mes de vacaciones para muchos, pero este año viene marcado por una cita electoral el día 23 de julio. Estamos llamados a las urnas para esas elecciones generales y vamos a ver si afecta o no a las vacaciones, a esas reservas que ya muchos están realizando. Estamos en Viajes Atapuerca, en Burgos, estamos con Juan José Gil. Muy buenos días, director de Viajes Atapuerca. Hola, buenos días, Isabel, ¿cómo estás? Juan José, ¿se nota en las reservas? ¿Se ha empezado a notar que igual los clientes están preocupados por esa cita electoral? Lógicamente. Todavía es pronto, no hemos tenido demasiados casos, pero anteayer, por ejemplo, me llegó unas personas que tenían reservada una estancia en playa que les pilla las fechas. Como tienen plazo, han estado mirando de cambiarlas de fecha, pero claro, la reserva desde enero a ahora son 600 euros más. Ese es el problema, ¿sabes? Pero bueno, me imagino que irán llegando más y sobre todo pues gente que vaya a hacer nuevas reservas, porque el que la tienen ya hecha y no la pueda cambiar, bueno, ver venir. La mantiene. Claro, pero el que venga nuevo, pues si puede lo intentará evitar, siempre dentro de sus posibilidades. De momento, Juan José, no ha habido ninguna cancelación por este motivo. De momento no, de momento no tenemos ninguna. Ni se han paralizado, bueno, solamente pues si hay algún cambio, ¿no?, de alguien que estaba pensando en esas fechas que igual ahora las pueda cambiar, pero de momento los que ya las tenían las mantienen. Esto yo lo que creo es que crea incertidumbre, ¿eh? Entonces eso es malo para nuestro sector, porque el sector del turismo es un sector muy sensible que le afecta a todo, y esto es otra cosa más. Claro, ¿el problema en quién le viene? Pues al que solo tenga esos días de vacaciones. Si tú tienes 15 días y te pilla en medio y tienes la mala suerte que te toca, te has quedado sin vacaciones. Pues eso es así. Claro. Entonces, no sé, veremos a ver cómo evoluciona. Y en cuanto a los precios, no sé si se ha notado una subida de los precios de los hoteles, de las vacaciones en general. Por esto no, a nivel general, lógicamente sí. Pues claro, entre la inflación, unos años que los hoteles y las compañías aéreas pues lo han tenido muy mal, pues bueno, pues digamos que ahora quieren recoger beneficios, sí que ha subido la cosa, está clara. ¿Cómo van las reservas de cara al verano? Muy bien, muy bien. La verdad es que el año empezó muy fuerte y sigue fuerte. Ahora nos falta, digamos, que ponerle un poco la guinda al vacacional pues, de playa, de costa, que es el que viene a última hora, pero el año viene bueno, la verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues ya ven que si están pensando en sus vacaciones, pues vayan fijando en esas fechas, que sepan que el día 24 de julio estamos llamados a las urnas, así que igual este año toca mover un poco las vacaciones. Qué remedio. Gracias, Isabel. Muy buenos días. Y si todos estamos llamados a votar en julio por segunda vez este año, en un pueblo de Soria lo van a hacer una tercera en noviembre. El pasado domingo, ninguno de los 24 vecinos de Villaseca de Arciel fue a las urnas y lo hizo a propósito para mostrar su desacuerdo porque los dos candidatos a alcalde eran lo que se conoce como paracaidistas, ajenos al pueblo. Así que, Sergio Recio, buenos días, toca repetir en 6 meses. Ninguno de los vecinos de Villaseca de Arciel decidieron votar a ninguno de los dos candidatos del Partido Popular y del Partido Socialista, básicamente porque no los conocían. Y me encuentro con Damaso, el que ha sido alcalde durante 36 años. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas, buenos días. Bueno, 24 empadronados y decidisteis no votar a ninguno de los candidatos. Sí, no se votó, no sé, la gente, claro, como no los conoce, pues no votaron. Decidimos no votar. Y claro, si no, es que para esto hace falta conocer el pueblo para entrar aquí de alcalde y hacer lo que hay que hacer. Que hay costumbres que, bueno, que son importantes el cumplirlas. Y oiga, ¿llegaron a saber quiénes eran los candidatos? ¿Han venido por el pueblo? ¿Solo se presentaron y vieron los nombres o cómo? Aquí no se han presentado. Aquí está nada más la papeleta, pero no los conocemos, no sabemos quiénes son. ¿Y esto fue hablado entre vosotros? ¿Decidió la gente no votar o cómo fue? Pues no sé, pero la cosa es que salió, es casi no hablamos, ¿eh? Si no, pero la gente al no conocerlos, pues dice, ya pasó una vez hace 8 o 12 años, no me acuerdo. Pues se presentó un paracaidista igual que estos y nadie le votó. Estaba yo también de candidato. Pero me votaron a mí, al otro no. Y así fue. Bueno, usted lo ha dejado después de mucho tiempo, imagino, porque ya son 36 años, ha decidido dejarlo ya, ¿no? Sí, he decidido dejarlo porque oye, ya pues pierdes facultades. No oigo bien, en fin, y cosas. Pierdes facultades. Entonces ya mejor dejarlo que pasen algunos de estos de aquí del pueblo. ¿Y qué va a pasar ahora? Porque están sin alcalde, ¿se va a convencer a alguien del pueblo? ¿Usted sabe algo o nada? No, yo seguiré hasta octubre. ¿Eh? En octubre me dimitirá, no sé quién, la Junta Electoral o quien sea me dimiten.
pero entonces ya se presentará alguno de estos de aquí del pueblo. Entonces habrá elecciones pero no sé qué día, pero en octubre. Oye, pero ¿ya sabes si hay alguien del pueblo que se va a presentar o de momento nadie da el paso? Bueno, yo creo que sí, se concienciarán porque, oye, si ellos saben ya las costumbres, sabrán todo. Y claro, los que vienen de fuera, pues no, es que además vienen, están un mes y a lo mejor de mitin te dejan peor que lo que estabas. Oye, no sé. Oye, ¿qué le parece que los partidos hagan esto? Que metan a gente que no conoce el pueblo ni que son de aquí para alcaldes. No sé, esto no sé quién lo ha decidido, los partidos lo han decidido. Pero esto lo hacen por sus intereses. Así tienen un diputado o un alcalde que les vote para la diputación. Me imagino yo, que no lo sé, pero cómo va el tema ese. Pero será así. Pues Dámaso, muchas gracias y a ver si convence a alguien en el municipio para que pueda sustituirle, que ya es mucho tiempo, ya le toca descansar. Pues sí, ya es hora, tiene que dejarlo ya. Ya lo han visto, no hay de momento nuevos candidatos, Dámaso seguirá hasta octubre, noviembre, que serán esas elecciones extraordinarias, y a ver si alguno de esos 24 empadronados da el paso, porque cualquier municipio de Soria merece tener un alcalde, pero que sea del pueblo. Y de momento, Dámaso, otros 6 meses de alcalde. Gracias, Sergio. Buenos días. Y cambiando de asunto, por tercera vez se ha suspendido hoy el juicio al presidente del PP y de la Diputación de Orense por conducir a 215 km por hora. Fue cazado, como recordarán, en la A54 a su paso por Asturias, en la provincia zamorana. Hoy ha sido la huelga de trabajadores de justicia la que ha obligado al juzgado de lo penal a aplazar sin fecha esa vista oral. Además, hoy había mucha expectación porque José Manuel Baltar no tiene atada la mayoría absoluta en su diputación después de las elecciones del domingo. Su abogado, que dice que Baltar ha comparecido en Zamora, aunque Castilla y León Televisión ha podido saber que no, ha intentado que se anule este procedimiento, pero la audiencia ha denegado la solicitud. Reclama en la defensa que el asunto está resuelto con el pago de la multa, 600 euros y 6 puntos del carné, y denuncia que hay múltiples irregularidades que achaca a la Guardia Civil por modificar documentación con posterioridad y sobre la marcha. No iba ni siquiera a 200 kilómetros por hora. Segundo, esa resolución ya se dictó. Tercero, es firme. Cuarto, con posterioridad, de una manera muy sorprendente que tendremos que investigar. Por eso queremos que en cualquier caso o se suspenda el procedimiento y se acuerde el archivo, que es lo que procede en derecho, o bien que se haga una instrucción conforme a la ley, en las mismas condiciones de igualdad que cualquier ciudadano, sin ningún tipo de presión mediática ni judicial, sino conforme corresponda al mismo, con los principios de defensa, contradicción, etcétera, etcétera. Y muy importante, porque en esas diligencias se han ido modificando sobre la marcha. Es un tema muy serio, pero yo sí prefiero mantener el respeto a los jugados. Lo puedo adelantar, que básicamente en que se han ido alterando los informes de la Guardia Civil. Y un asunto más, la Guardia Civil ha liberado a 7 víctimas de explotación laboral en una finca de Valbarda la Torre, en Ávila. Es la continuación de esta operación de marzo que están viendo. Al conocerse una tala irregular de encinas y denunciar el caso, los agentes sorprendieron a 7 obreros podando sin medidas de seguridad, sin contrato y sin permiso de residencia ni de trabajo. La Guardia Civil investiga a un individuo como presunto autor de 3 delitos contra los derechos de los trabajadores. Pues hasta aquí lo que está dando de sí esta mañana intensa informativamente en Castilla y León. Vamos ya con el análisis pilar para fijarnos en Castilla y León y su industria en la enseñanza del español a extranjeros. Sí, Eduardo, Castilla y León es uno de los destinos preferidos por los extranjeros que llegan a España para estudiar nuestra lengua. La comunidad superó los 50.000 estudiantes hace ya unos años, justo antes de la pandemia. Un récord que el turismo idiomático intenta volver a alcanzar. Enseguida les vamos a preguntar a nuestros invitados de hoy cuáles son las previsiones para este año. La contribución de este sector es clave en la generación de riqueza en nuestra comunidad. Ya les presento a José Miguel Sánchez Llorente, que es el consejero delegado de Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. También le acompaña Alicia Gutiérrez, que es la jefa de estudios de la Casa del Español, que, para que ustedes sepan, es uno de los centros acreditados por el Instituto Cervantes para la enseñanza del español y está en Valladolid. Muchísimas gracias por participar. Encantada, gracias. Y por videoconferencia nos atiende Graciela Fantini, que es directora académica del Centro Internacional Antonio Machado de Soria, que es otro de esos centros también acreditados por el Instituto Cervantes. Muchísimas gracias, Graciela.
Bueno, gracias a vosotros, encantada de estar aquí con vosotros. Pues vamos a comenzar conociendo cuál es la fuerza del español, la importancia que tiene como motor económico y la influencia que tiene en nuestra comunidad. Eduardo, cuéntanos. Y los datos, Pilar, hablan por sí mismos. El español es el segundo idioma más hablado en todo el mundo, por detrás únicamente del chino mandarín. Son cifras las que vamos a ver a continuación del Instituto Cervantes en su memoria del año pasado. Casi 500 millones de personas en todo el mundo tienen al español como lengua materna, pero si sumamos a los que la han estudiado o están en ello, asciende a casi 600 millones, más de un 7% de la población mundial. Después del chino y el inglés, el español es la tercera lengua más utilizada también en Internet. El 8% de sus 5.000 millones de usuarios se maneja en español en la red. Más de 400 millones de internautas. Las industrias culturales ligadas al español representan el 3% del Producto Interior Bruto de los países hispanohablantes. Y si hablamos de aprender nuestro idioma, el español es el cuarto más estudiado como lengua extranjera y en eso están 24 millones de personas en todo el mundo. Hay mercado, por tanto, para la enseñanza y Castilla y León es una potencia, no de ahora, esto no es nuevo, ¿eh? La Cátedra Salmantina fue precursora con la publicación de esto que están viendo aquí, la primera gramática de español por parte de Antonio de Nebrija. Eso fue en 1492 y hace casi un siglo la Universidad de Salamanca inauguró sus cursos internacionales, todo un referente para alumnos extranjeros. Este año la Universidad de Salamanca espera superar los 35.000 estudiantes extranjeros. Además de la de Salamanca, aquí en Castilla y León enseñan español el resto de las universidades públicas o privadas, 9 en total. También los centros acreditados por el Instituto Cervantes, más de una veintena, y escuelas de idiomas y otros centros privados. Una cifra para acabar este pequeño resumen, la de 2018, como adelantaba Pilar, cuando Castilla y León superó por primera vez la cifra de los 50.000 extranjeros que eligieron la comunidad para aprender español. Fue antes de la pandemia y fue un récord histórico. Pues vamos a empezar por ahí, por las previsiones para este año de llegada de estudiantes extranjeros. José Miguel, ¿qué previsiones hay en Salamanca, por ejemplo? Pues te puedo hablar de las previsiones de la Universidad de Salamanca. Estamos pensando que en este año vamos a llegar a cerca de los 40.000 estudiantes, pero bien entendido. De esos 40.000 estudiantes de español que vamos a tener con mucha facilidad, aproximadamente unos 29.000 son en línea. Otros entre cerca de 10.000, un poquito más de 10.000 serán presenciales. Y siempre con esta incertidumbre que ofrecen los datos de estudiantes de español, porque comentamos, y es una situación que no viene a arreglarse, que vale lo mismo un estudiante francés que viene a Salamanca, Castilla y León, 3 días o un día, sí, que un alumno oriental, un japonés, un chino que está en Salamanca un año entero. Al final, para las estadísticas cuentan lo mismo. Con lo cual, eso hay que tomar siempre los datos con cierta perspectiva. Claro. Alicia, ¿qué previsiones manejáis en Valladolid? Bueno, muy diferentes. Somos un centro pequeño y no llegamos a esos números ni de lejos, claro. Pero bueno, bien, o sea, desde el 2020 con la pandemia, que fue el parón, sí, el bajón, parón tampoco porque nos mantuvimos online, y mal, no tenía nada que ver con la presencialidad, pero hemos ido remontando y ya nos estamos acercando a cifras de antes del 2020 muy buenas, o sea que no nos podemos quejar. Ahora también trataremos un poco cómo afectó la pandemia y si el sector ha logrado recuperarse. Le voy a preguntar también a Graciela las perspectivas para este 2023 allí en Soria. Bueno, no podemos hablar de las cifras. Nuestras cifras no son las mismas que Salamanca, somos una pequeña ciudad. Pero sí que este año vamos a tener más alumnos que antes de la pandemia, eso sí, y que no hemos retomado todos los programas que teníamos antes de la pandemia. Y sí que tuvimos también un parón con la pandemia y tuvimos clases online, pero nuestro fuerte son clases presenciales y son proyectos de inmersión. Y tenemos alumnos que sobre todo se quedan bastante tiempo
Y bueno, estamos bastante contentos de cómo están yendo las cosas. Bueno, ha quedado claro por lo que nos dicen ustedes que Salamanca es la que tiene más tirón en cuanto a recepción de estudiantes extranjeros, pero me imagino que al final de lo que se trata entre todos es de ir sumando para que Castilla y León sea vista fuera de nuestras fronteras como destino preferido o entre los preferidos por los estudiantes extranjeros, ¿no? Aquí no se trata de rivalizar entre unos sitios y otros, ¿no? No, desde luego, pienso que dentro de Castilla y León no somos competencia. Es decir, tanto las universidades como las escuelas realizamos un trabajo muy bueno, y muy bueno porque conocemos lo que se hace en otras comunidades y lo que se hace también en otros países de habla hispana, como puede ser Argentina o Colombia. Lo que se hace en Castilla y León, entre, como decía, universidades y escuelas, es muy bueno y no somos competencia, al revés. Sumamos todos ofreciendo un destino cultural, un destino de inmersión lingüística que es el mejor a día de hoy. Alicia, ¿tienes la misma sensación? La verdad es que nosotros no intentamos competir ni siquiera con Salamanca, con los centros privados, porque no se puede. Pero la captación es, aparte de que la captación es bastante diferente, los alumnos que vienen a Castilla y León, yo creo que por la calidad de la enseñanza de español, no solo por el rollo turístico que puede ocurrir en otras comunidades. ¿Y cómo estamos con respecto a otras comunidades, a otros territorios aquí en España? No sé si se necesita trabajar más en algún sentido, si puede haber comparación con otras comunidades autónomas. Pues la verdad es que conocemos más o menos bien qué es lo que están haciendo otras comunidades, otras ciudades dentro de España, y conocemos también, porque al final de cuentas tenemos que estar muy atentos, lo que se está haciendo en otros países también de habla hispana. Sí. La competencia de Castilla y León no está en España, por lo menos a día de hoy. Sí. Hay otras comunidades que han intentado entrar en este llamado negocio o industria de la lengua, pero todavía les queda mucho por recorrer. Lo que se hace en Castilla y León, lo que se hace en Salamanca está bastante por delante. Creo que la competencia la tenemos ahora mismo en otros destinos, como puede ser Costa Rica, como puede ser Colombia, Chile, que están despertando a una fuente de ingresos con un marco tarifario mucho más económico que el nuestro y con unos precios de vuelos, de desplazamientos más económicos. Quizá tenemos que estar un poco más pendientes de lo que pasa del otro lado del charco, sobre todo para movimientos de estudiantes de más larga distancia, que a lo que pasa en España. Sí, porque además no solo van los estudiantes americanos a Sudamérica, van también los europeos, o sea, y los asiáticos, por supuesto, pero antes los americanos empezaron a marcharse ya a Sudamérica por cuestión económica, les salía mucho más rentable que venirse a Europa. Pero ya hasta los europeos están marchando también a Centroamérica y Sudamérica. Alicia, porque me lo has puesto en bandeja para hablar un poco de cuál es el perfil, ¿no?, del estudiante extranjero que viene aquí a Castilla y León a aprender español, por la experiencia que tienes. Es muy variado, sí. O sea, principalmente europeo, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, pero también tenemos nuestros estudiantes asiáticos, brasileños y americanos, vamos, o sea, que sí que es bastante variado. Le voy a preguntar a Graciela y ahora te pregunto a ti. Graciela, ¿cuál sería el perfil, ¿no?, del estudiante extranjero por la experiencia que tenéis allí en Soria? Sí, nosotros tenemos muchos programas con Estados Unidos, programas de Study Abroad. Y después tenemos también programas con Egipto, con la Asociación de Hispanistas de Egipto, por ejemplo, o sea, que es bastante variada la presencia. Son alumnos que vienen de distintos países y también de Europa, naturalmente, de Italia y de Francia, sobre todo de Italia, Estados Unidos y Egipto. Y también tenemos otros lugares como, por ejemplo, Costa de Marfil. Estamos abriendo programas con Costa de Marfil también, sí. Pero bueno, bien. José Miguel, ¿cuál es el perfil que dirías que acude a Salamanca y si ha cambiado mucho en estos años? Porque claro, no sé cuál ha sido la evolución, si ahora mismo el estudiante extranjero se parece mucho al que venía hace, no sé, 20, 25 años. El perfil ha cambiado y mucho, sí. Y mucho. Y si me permites te digo tres puntos distintos. Hace 15, 20 años, el estudiante que iba a la Universidad de Salamanca, fundamentalmente estudiante norteamericano. Sí. Fundamentalmente, estudiante norteamericano, muchos profesores, formador de formadores.
antes de la pandemia, es decir, estamos hablando de periodo de hace 7 años hasta hace 3. El público había cambiado. Por supuesto, a la Universidad de Salamanca va público de periodo largo. Llamamos periodo largo aquel que está con nosotros más de 4 o 5 meses. La media de estancia en Salamanca es de 4 meses. Seguía siendo el norteamericano el de mayor aceptación, pero le seguía de cerca el alumno chino, el alumno japonés, el alumno brasileño. Antes de la pandemia, en la Universidad de Salamanca, el alumno europeo suponía aproximadamente un 11% solo. El alumno europeo se caracteriza por estancias más cortas y no era nuestro alumno tipo. ¿Qué ha pasado después de la pandemia? Pues el alumno chino ha bajado muchísimo. A fin de cuentas tenemos que pensar que la frontera no se ha abierto hasta marzo. Habitualmente viajábamos a China 2 o 3 veces al año para reclutar alumnos. Hace que no voy a China desde finales de 2019. Fíjate. Volveré ahora después de verano. Con lo cual, el alumno americano se ha mantenido y ha crecido, y lo que hemos visto es que el alumno europeo ha subido hasta casi un 25%. ¿Eso qué supone? Pues en términos de alumnado tenemos muchísimos más alumnos que en 2019, pero en términos económicos, esa rotación, ese alumno de más corta estancia, no produce esa ventaja económica que produce el alumno asiático de larga distancia. Claro, sí, porque además eso se queda más tiempo, con lo cual va a necesitar pues eso, más servicios, más de todo. Y es un alumno más adulto, es decir, que tiene unas posibilidades económicas mucho más altas. Ajá. Alicia, sí, no sé si querías añadir. El asiático se mueve mucho por toda la provincia, por la comunidad, por todo el país, incluso por Europa. Claro, porque ya que viene aprovecha para eso, no solo quedarse en Salamanca, sino en Salamanca y todas las provincias limítrofes, incluso más. Y estáis, a ver, permitidme la expresión, a la caza de nuevos mercados por donde ampliar, bueno, pues esos estudiantes extranjeros que no se haya puesto el foco antes, y bueno, pues que se necesita también pues, ampliar horizontes. Alicia. Bueno, es que en nuestro caso la promoción la tenemos un poco difícil, o sea, tenemos ayudas desde la Sociedad Mixta de Turismo de Valladolid como de la Junta, pero el día a día se nos hace difícil la posibilidad de captación, o sea, el marketing, la puesta en marcha de ello, o sea, porque estás en otras cosas, es un negocio pequeño y tenemos que sacar adelante lo que está pasando día a día. Así que con la formación, ¿no?, de los propios estudiantes, claro. Yo no sé cuál es su caso, Graciela, en el centro, no sé si tienen algún tipo de política, algún tipo de estrategia para captar alumnos en el extranjero. Sí, claro. Bueno, nuestro centro es un centro que está creado junto a la Fundación Duques de Soria. Entonces nosotros, además de ser un centro de enseñanza del español como lengua extranjera, somos también un centro cultural, un cultural académico. Y entonces nuestra estrategia es fomentar todo lo que son todo el aspecto cultural de congresos y actividades culturales, y trabajamos juntos a la Fundación Duques de Soria, con la que tenemos otros proyectos, por ejemplo el Observatorio Permanente del Hispanismo. Y entonces sí que bajo este paraguas podemos captar un público distinto y podemos llegar a más alumnos. Y sobre todo con la parte cultural, que tenemos los así llamados los encuentros de Soria, que hemos llegado a nuestra 10ª edición. Vienen muchísimos profesores de fuera, sobre todo de Estados Unidos o de otros países, y ahí sí que nos ven, nos conocen Soria, porque claro, el problema de Soria es poner incluso Soria en el mapa, ¿no? Porque muchísimas veces no saben dónde está y que la ciudad tiene muchísimo potencial para acoger alumnos. Entonces, pues, un poco es nuestra estrategia, o sea, a través de la cultura invitamos a personas que vengan y que nos conozcan, y así esto es nuestro plan de marketing. José Miguel, con bueno, pues la carta, ¿no?, de la Universidad de Salamanca lo tienen un poco más fácil. ¿Qué mercados están explorando?
Pues nosotros la verdad que sí, viajamos mucho. Paso poco por casa. Sí. Todos los meses 1 o 2 viajes, fundamentalmente Estados Unidos, Brasil, China hasta el 2019 y ahora comenzaremos después de verano, y un poquito menos Europa. Pero sobre todo los 3 grandes, son los 3 grandes productores de estudiantes de español. Estados Unidos al final es el país con más estudiantes de español, más de 7 millones, Brasil el segundo con más de 5, y China porque por demografía y porque han introducido el español en su selectividad, en su gaokao, tiene unas potencialidades muy grandes, con lo cual aproximadamente 1 o 2 viajes al mes sí tenemos que hacer. José Miguel, y cuando llegan aquí a nuestro país y concretamente aquí a Castilla y León, claro, no sé si hay algún estudio, algún informe que hable de lo que se dejan, de lo que aportan esos estudiantes extranjeros aquí a la comunidad, al Producto Interior Bruto. Pues un estudiante medio de los habituales que tenemos en la Universidad de Salamanca, que como decía son de periodo medio largo, es decir, suelen estar unos 4 o 5 meses, 1 año, incluso alguna vez más, algo más, porque luego aprovechan para hacer un grado o un posgrado, tienen un gasto medio en docencia más manutención y alojamiento de unos 2.000 euros. Eso es lo básico. Sí. Un alumno norteamericano sobre esos 2.000 euros se gasta casi el doble, es decir, adicionalmente otros 2.000 euros. Nuestros americanos vienen por su semestre americano, que son unos 4 meses, con lo cual vienen a hacer aproximadamente un gasto de unos 13.000, 14.000 euros, los estudiantes americanos. Esos son nuestros estudiantes de toda la vida, los estudiantes que ahora hemos recuperado, que no son los habituales de la Universidad de Salamanca europeos, el gasto es muy, muy inferior. Claro, y esto todo claro, necesita de lo que hablábamos antes, Alicia, de unos servicios, de unas infraestructuras, porque cuando vosotros captáis estudiantes, me imagino que tiene que haber aquí lo suficiente red como para poder no solo enseñarles, sino que estén, bueno, pues eso, que encuentren casa, que encuentren... Sí, claro, ¿no? ¿Cómo está el por tema? ejemplo, en Valladolid no está muy fácil, Sí. o sea, porque las residencias de estudiantes, por ejemplo, el problema es que a lo largo del curso escolar están ocupadas por estudiantes universitarios nacionales, claro, y podemos contar con alguna plaza contada, pero si nos solicita un grupo de italianos, como nos pasa habitualmente, pues una estancia de 1 semana para 20 estudiantes, no la hay, no podemos ofrecérselo. ¿Y qué echáis de menos? ¿Qué es lo que necesitaríais, lo que reclamáis? Lo hemos hablado con la Sociedad Mixta de Turismo de Valladolid, una residencia, pero claro, eso no se puede montar, o sea, porque sí, tampoco hay tanto negocio en Valladolid como para ello, tanto volumen de estudiantes. Claro. Luego en agosto cierran por completo, entonces tampoco, porque no hay. Claro. Y en julio pues nos dan también alguna plaza, entonces eso es una carencia bastante importante, porque de familias pues sí tenemos, pero tampoco... Claro, como para a lo mejor absorber toda esa necesidad que tenéis. Graciela, no sé si pasa un poco allí lo que estaba contando Alicia, que hay una necesidad de ampliar, si se quiere crecer en este sentido, de que las cifras de estudiantes extranjeros sigan subiendo y que este negocio siga representando una parte importante de la actividad económica de Castilla y León, si se necesita, pues eso, más servicios, más infraestructura. No sé qué opinas, Graciela. Está claro que se necesitan más infraestructuras, y porque nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos, bueno, adyacente a nuestro centro está la residencia universitaria, pero claro, disponemos de ella solo en los meses de verano. Y entonces sí que si queremos crecer se necesitan residencias, se necesitan más o incluso hoteles para poder alojar a nuestros alumnos. Y después, bueno, también aquí como nosotros, como la ciudad todavía está la enseñanza del español, esta industria está, bueno, nosotros empezamos hace 10 años ya, pero acabamos de empezar, o sea que desde el punto de vista institucional este apoyo todavía no está tan desarrollado. O sea, nosotros tenemos el apoyo de la Junta de Castilla y León, que es muy bueno, pero desde el punto de vista institucional de
de la provincia el ayuntamiento, todo esto está en marcha. Y entonces sí que estamos en ellos, o sea que poco a poco, y espero que vaya creciendo todo esto. José Miguel, ¿algo que aportar a esto, cómo solucionar y cómo seguir ampliando, ¿no?, esas infraestructuras para que sigan llegando más estudiantes extranjeros? La verdad es que en Salamanca el problema de alojamiento está más enfocado hacia las familias que hacia residencias. En los últimos 2 años se han abierto unas 4 residencias con más de 2.000 plazas nuevas. Es decir, ahora casi tenemos un exceso de oferta. Las familias después de COVID ha disminuido. Sí. Ha disminuido. Por eso ¿Una reticencia? Hay más reticencia, hay gente que ha dejado de confiar en meter a alguien extraño en casa, sobre todo con todo lo que ocurrió en el 2020. Con lo cual, nuestra oferta cada vez se está centrando más en ofrecer el alojamiento en residencia. Al final, la comodidad es superior, las residencias nuevas son como hoteles de 4 estrellas. Tenemos el apoyo muy fuerte del Ayuntamiento de Salamanca, de la Junta de Castilla y León, para ayudarnos en el tema de familias. Pero para no lastrarnos, para no atarnos las manos, nuestra oferta la estamos enfocando más hacia la residencia porque sabemos que ahí ahora mismo no hay límite. Bueno, la cuestión es que estos estudiantes extranjeros lleguen aquí a Castilla y León y bueno, pues gasten, vivan, todo lo que supone eso. Pero claro, como muy bien nos comentabais, también hay estudiantes en línea que están en sus sitios de origen y que estudian a través de Internet. Claro, yo no sé si la pandemia ha favorecido que esos estudiantes, ese porcentaje, aumente o siga aumentando o qué. Claro, ¿cómo compatibilizar esto y cómo hacer que vengan a Castilla y León y que no solo se queden allí? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, como decía al principio, este año aproximadamente vamos a tener más de 30.000 alumnos en línea aprendiendo español. Creo que la pandemia no ha desplazado el alumno presencial que venía a Castilla y León, que venía a Salamanca, y lo ha dejado en casa, sino que hemos abierto un nicho de negocio nuevo, un nicho de negocio nuevo de alumnos y profesores que no tienen posibilidades económicas o posibilidades sociales, familiares, tiempo, laborales para desplazarse. No pueden pagarse un billete de avión, pero pueden aprender español. Y de una forma o de otra lo que estamos es captándoles para que vengan. Pero creo que en general tenemos que tomar esta industria de la lengua desde un marco un poquito más amplio, no pensar solo en los alumnos que vienen presencialmente a Castilla y León, sino enfocarlo desde aquellos que se forman en línea, las certificaciones, exámenes que hacemos, calidad que llevamos a distintos centros, análisis de calidad. Al final esto mueve muchos patas, muchos ámbitos, y no solo habría que centrarse en el estudiante que llega una vez aquí, sino que hay que sembrar fuera para que finalmente aterrice en Castilla y León. Alicia, ¿cómo afrontáis un centro que nos decías, un centro más o menos pequeño, la llegada pues, de las nuevas tecnologías, el que podáis estar en... Nosotros no ofrecíamos clases online hasta que se nos impuso con la pandemia. Y yo creo que lo bueno también del servicio online es que hay algunos que marchan presenciales y luego continúan online. Oye, pues no está ni tan mal, ¿no? Porque es una forma de continuar con... Eso es, opinas que es un refuerzo, al estudiante, ¿no? Y vuelven a venir incluso presencial y siguen online, o sea, está bien, porque se continúa el... Graciela, vosotros también notasteis, me imagino, un antes y un después con la pandemia. ¿Facilitó mucho la formación a través de estos programas online? Sí, nosotros abrimos nuevos programas en línea y que estamos siguiendo, pero sobre todo intentamos diversificar, o sea que fue una formación, la formación del profesional en español. Por ejemplo, tenemos toda una parte de traducción literaria que seguimos en línea y que antes de la pandemia era presencial. Y seguimos manteniéndola en línea porque así llega muchísimo más alumnos, o sea que nosotros son profesionales, son traductores, suelen ser traductores y que normalmente no podrían acudir aquí porque están trabajando. Y entonces nos hemos especializado en otro tipo de oferta. Otra de las, por ejemplo, las ofertas que tenemos, traducción de las lenguas de la especialidad, ¿no? Y que antes no ofrecíamos y que sí, que ahora seguimos adelante. Y algunos de estos programas sí que después
los transformamos en programas presenciales. O sea que yo creo que las dos cosas se van apoyando una a la otra. Claro. Ya vamos a terminar, no me queda tiempo, pero sí me gustaría que me dijeran un reto al que se enfrenta el sector, o ya no el sector, sino ustedes, desde las instituciones a las que representan. ¿Qué creen? ¿Cuál es el reto al que se enfrenta este sector del español para extranjeros? Ampliar nuestra visión, no centrarnos solo en la llegada de alumnos, sino llevar otros conceptos de sello de calidad de español fuera también, para atraer la apertura del mercado asiático, chino, y definir para toda Castilla y León unos estándares de excelencia, de calidad, que hagan que vengan a la comunidad, a la región, más alumnos. Alicia. Pues la verdad es que tampoco tengo mucho más que aportar, porque lo que ha dicho lo que ha dicho lo resume muy bien. Graciela, ¿algo que aportar, algo que sumar? Yo siempre veo desde el punto de vista de una persona, de una italiana, ¿no? Yo creo que además es verdad que tenemos que trabajar a nivel de Castilla y León, pero yo creo que tiene que ser también a nivel de España. O sea, con una política lingüística un poquito más abierta, creo. Porque, claro, una italiana que viene aquí, que, bueno, los italianos, si estuvieran este idioma, me imagino que como saben vender neveras a los pingüinos, podrían hacer mucho más, ¿no? Pero a nivel de España, yo creo que es el gran reto, poder trabajar todos juntos y no separados. Claro, que cuando llega un italiano no entiende de marcas territoriales. Muchísimas gracias, Graciela, por habernos atendido, y Alicia y José Miguel, muchísimas gracias. Ya hablaremos en futuras ocasiones del tema, y ojalá, pues eso, sigamos aumentando esas cifras que hemos visto hoy. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida les contamos más cosas. Hasta ahora. Continuamos aquí en Está Pasando, y hoy 31 de mayo es el Día Sin Tabaco, y en muchos lugares están llevando a cabo iniciativas para concienciarnos de los peligros del tabaco. Eduardo, cuéntanos. Pues es que, Pilar, fíjate que somos de las comunidades más precoces en esto del tabaco. Según un estudio del Ministerio de Sanidad, aquí se empieza a fumar a los 16 años de media, y en el 90% de los espacios públicos donde hay menores también hay humo. Así que, para concienciar de los peligros que implica para la salud, en este Día Mundial Sin Tabaco hay mesas informativas en la calle, como esa de León, en la que está Mónica Murciego. Sí, compañeros, pues este 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco, y lejos de que la gente deje de fumar, preocupa sobre todo los jóvenes que se introducen a través del vapeo sin saber que todavía y sin saber que tiene muchas sustancias nocivas. Me acompaña Stanislao Calabus, es el presidente de la Asociación contra el Cáncer en León. Buenos días. Hola, buenos días. Esto ahora mismo es quizás lo que está sobre la mesa, ¿no? Estáis ayudando a la gente a dejar de fumar, aquellos que llevan mucho tiempo haciéndolo, pero los jóvenes falsamente, ¿no?, están empezando a fumar con ese vapeo, que hay que dejar las cosas claras, que es nocivo. Sí, sí, por supuesto. El objetivo, la diana que tenemos en estos momentos es precisamente hacer que los jóvenes no fumen. Lo que pretendemos es que haya una nueva generación sin humo. Tratar de ir transformando esa costumbre de que el fumar pues podría dar cierta relevancia, que se liga más, y todo ese tipo de cuestiones que rondan en la cabeza de los jóvenes. Bueno, pues lo que tratamos es de transformarlo simplemente poniendo de manifiesto pues cuáles son los riesgos. Hay que tener en cuenta que el tabaco como tal, el tabaco clásico, pues son unas 4.000 sustancias nocivas, y de esas pues hay 70 que son comprobadas y que son cancerígenas, que pueden producir algún tipo de cáncer. El tabaco como tal es el causante de los 15 tipos de cánceres más importantes. Afecta una variación muy grande de esos tipos de cáncer, y de forma genérica 1 de cada 3 cánceres está producido directa o indirectamente por el efecto del tabaco. En jornadas como hoy, las mesas que tenéis, como esta instalada en pleno centro de León, sirve para acercarse, pero hay que decir que la asociación está durante todo el año con cursos gratuitos, online, presenciales, para ayudar. No sé cómo es de complicado, vosotros también tenéis servicios de psicólogos, cómo es de difícil para una persona
que tiene la intención de dejar de fumar, pero se ve un poco impotente, ¿no? Hombre, la dificultad o facilidad para dejar de fumar depende mucho de cada persona, de la voluntad que se ponga en ello. Por eso los cursos que se hacen pues tienen un seguimiento, tienen una serie de pautas a seguir y un seguimiento, y si se cumple, bueno, pues el éxito es, digamos que, aceptable. Aunque solamente fuera una persona la que dejara de fumar en cada uno de los cursos que se hacen, ya sería importante, pero va mucho más allá. Todo el mundo es consciente de que el tabaco hace daño, incluso los fumadores más empedernidos hacen daño. Lo que pasa es que buscan disculpas para tratar de seguir en ello. Pero bueno, el efecto fundamental es pretender que los jóvenes no inicien con estas costumbres, no solamente con el tabaco, sino con esos nuevos métodos de fumar que pueden ser tan peligrosos como el propio tabaco. Pues Estanislao Calabús, presidente de la Asociación contra el Cáncer en León. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros por interesaros en este tema tan importante a nivel de la salud. Muchas gracias. Pues esa es la labor, compañeros, que se está haciendo hoy, el trabajo que hacen la Asociación contra el Cáncer y sobre todo esa petición también que vienen remarcando desde hace tiempo, el ganar espacios sin humo en la vía pública, como hicimos durante la pandemia, en terrazas o en grandes aglomeraciones, no solamente en los estadios deportivos como ya se hace. Pues nos quedamos con ese mensaje. Gracias, Mónica. Y fíjate, Pilar, que hoy esperábamos otro tipo de humo para acabar el programa, sí, pero no ha podido ser. Porque el Miura 1, el cohete diseñado y construido por una empresa de Elche, no ha podido ser finalmente lanzado al espacio por las malas condiciones meteorológicas. Todo estaba previsto en la base militar de Médano del Loro, en Moguer, en Huelva, pero el último globo de medición de viento lanzado mostraba rachas de viento de más de 30 metros por segundo que superaban el límite establecido. Les recuerdo que la semana pasada ya se abortó el lanzamiento por las mismas razones. Ahora la compañía PLD Space busca una nueva fecha para intentarlo de nuevo. Bueno, pues a ver si se estabiliza un poco el tiempo y ya no hay excusas para lanzar ese cohete. Y a la tercera va la vencida. Eso es. Bueno, pues así llegamos al final de nuestro programa, pero mañana volvemos otra vez aquí con todos ustedes. A las 12:30 Está Pasando, los esperamos. Que pasen un buen día. Adiós. Adiós.